Me descubrió comiendo sobras detrás de la cocina, hasta que entró el millonario, y todo cambió. Así fue como mi mundo entero se puso de cabeza en esa cocina fría de azulejos en el sótano, con las luces parpadeando sobre mi cabeza, como mi propia esperanza vacilante. Decían que mi lugar era ser invisible, un fantasma en su mansión, pero ese momento, ese momento cuando el millonario me vio, me di cuenta de que tal vez era más que su sirvienta invisible. Quizás tú trabajas para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te va a llegar al corazón. Me llamo Rosa Elena Martínez, y tengo 57 años. Durante los últimos 12 años, he tallado pisos de mármol, pulido lámparas de cristal, y organizado vestidores más grandes que las recámaras de la mayoría de la gente en la mansión de los de la Croix en Polanco, Ciudad de México. Su casa colonial se alza como una fortaleza entre Avenida Presidente Mazarik y Campos Elíseos, valuada en 800 millones de pesos según las revistas de bienes raíces que a veces hojeaba mientras sacudía su mesa de centro. La fortuna de la familia venía de inversiones en acciones tecnológicas y criptomonedas. Ganancias de Bitcoin que multiplicaron su riqueza más allá de lo que la mayoría podría imaginar en 3 vidas. Uso mi uniforme todos los días. Un vestido azul marino almidonado con cuello blanco delgado y delantal a juego. A veces siento que es mi armadura, protegiéndome de sus palabras filosas y miradas frías. Otras veces, se siente como ropa de prisión, marcándome como alguien que les pertenece a ellos en lugar de pertenecerme a mí misma. El olor del lustrador de limón se mezcla con el aroma del jabón francés importado de sus baños de visitas. Mis manos cuentan la historia de mis años aquí, palmas callosas, nudillos agrietados, uñas mordidas cortas no por nerviosismo, sino por raspar mugre de lugares que nadie más tocaría jamás. Cada noche, después de que la familia termina sus cenas elaboradas preparadas por el chef Marcus, me escabullo a mi rincón secreto detrás de la cocina industrial. Entre el refrigerador masivo de acero inoxidable y la entrada de servicio, hay un espacio angosto donde me siento en un cajón de leche volteado. Ahí es donde como mi cena. No una comida apropiada, ¿entiendes? Sino las sobras que quedan de sus platos. Salmón frío que cuesta más por kilo de lo que gano en un día. Ensalada de arúgula marchita aderezada con aceite de oliva que vale 1,500 pesos la botella. Sobras de pato confitado que como con los dedos, esperando que nadie me escuche masticar. Llegué a la Ciudad de México desde Oaxaca hace 22 años. Dejé a mi hija Ángela con mi hermana María, prometiendo que solo sería temporal. Solo hasta que junte suficiente dinero para traerte aquí, mijita. Le susurré al oído a sus 4 años en la terminal de autobuses. Ahora tiene 26, viviendo su propia vida, habiendo crecido sin los cuentos de buenas noches de su madre ni sus abrazos matutinos. La culpa se asienta en mi pecho como una piedra que nunca puedo escupir. La familia de la Croix tiene 3 hijos. Bueno, eran niños cuando comencé. Madison tenía 8, Connor tenía 10, y la bebé Sophie apenas caminaba. Los vi crecer desde mi posición invisible en sus vidas. Les preparé sus lonches escolares. Supe cuál tenía pesadillas. Recordé quién era alérgico a las fresas. Celebré sus logros en silencio. Me preocupé por sus problemas desde lejos. Y los amé con la protección feroz de alguien que sabía que nunca me podrían amar de la misma manera. Madison tiene 20 ahora, estudiando en la Universidad Iberoamericana. Quiere ser abogada como su padre. Connor se graduó del Tecnológico de Monterrey la primavera pasada y ahora trabaja en Santa Fe, manejando carteras de inversión por millones. La pequeña Sophie, que solía abrazarse de mis piernas cuando tenía miedo de las tormentas, tiene 16 y ya casi no reconoce mi existencia. A veces la cacho mirándome con la misma expresión despectiva que su madre perfeccionó hace años. La señora Caroline de la Croix maneja su hogar como una operación militar. Tiene 45 años, güerita, quirúrgicamente realzada, y se comporta con la crueldad confiada de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Su esposo Richard tiene 52, pelo plateado, exitoso, y completamente ausente aun cuando está físicamente presente.
Construyó su fortuna a través de inversiones estratégicas en mercados emergentes y comercio de criptomonedas. Lo he escuchado presumir a los invitados de cena sobre compras de Bitcoin que hizo cuando valían centavos, inversiones que ahora valen cientos de millones de pesos. Su riqueza me rodea diariamente, pero no se me permite tocarla excepto para limpiarla. Alfombras persas que cuestan más que los carros de la mayoría, pinturas abstractas que valen más que casas, una colección de vinos almacenada en una cava con temperatura controlada que Richard presume está valuada en más de 40 millones de pesos. Limpio alrededor de estos tesoros como un fantasma, visible lo suficiente para ser útil, pero invisible lo suficiente para ser ignorada. Rosa, asegúrate de usar el trapo especial en el Monet hoy, me instruyó la señora Caroline una mañana, sin molestarse en alzar la vista de su iPad donde estaba revisando su cartera de acciones. El ajustador de seguros viene la próxima semana para actualizar la cobertura. Solo esa pieza vale ahora 250 millones. Asentí en silencio, sabiendo que 250 millones de pesos podrían albergar, alimentar y educar a cada persona en mi viejo barrio en Oaxaca por años. Sin embargo, ahí colgaba en su pared, acumulando valor como polvo mientras gente real luchaba por sobrevivir. La soledad de esta vida es algo que nunca esperé. Pensé que extrañar a Ángela sería la parte más difícil, pero descubrí algo peor: extrañarme a mí misma. En algún lugar entre los lavados interminables de ropa y el arreglo cuidadoso de flores frescas que nadie nota, perdí la pista de quién era Rosa debajo del uniforme. Me volví eficiente, invisible, agradecida por pequeños gestos que deberían haber sido de esencia humana básica. «Qué suerte tienes de trabajar en un lugar tan hermoso», decían sus amigos cuando visitaban, como si viviera en un palacio en lugar de un cuarto de almacén convertido en el sótano. «Qué suerte de estar rodeada de tanto lujo todos los días». Pero el lujo que no puedes tocar, no puedes disfrutar, no puedes reclamar como tuyo se vuelve una especie de tortura. Sé el conteo de hilos de sus sábanas italianas. Las lavo 2 veces por semana, pero duermo en ropa de cama barata de una tienda de descuento. Preparo sus comidas orgánicas de origen local, pero compro mis abarrotes de los contenedores de liquidación del mercadito de la esquina. Limpio sus baños de mármol con productos que cuestan más que mi presupuesto semanal de comida. Luego me baño en un baño del sótano con una llave que gotea y que han prometido arreglar por 3 años. Las microagresiones se acumulan como sedimento en tu alma. La señora Caroline tiene una manera de hablarme que hace que cada interacción se sienta como una evaluación de desempeño que estoy reprobando. Rosa, otra vez encontré manchas de agua en las copas de cristal. No debería tener que recordarte que estas piezas son reliquias familiares irreemplazables. Las copas no son reliquias. Vi el recibo de Tiffany's donde las compró el año pasado por 20,000 pesos cada una. Pero señalar eso sería inapropiado e irrespetuoso. Connor, en casa de la universidad un fin de semana, criticó cómo doblé sus camisas. La mucama del cuarto de mi roomie hace esto diferente, dijo, desdoblando mi trabajo cuidadoso. ¿Ves? Como tú lo haces, deja arrugas. Volví a doblar cada camisa en su closet, conteniendo lágrimas de frustración y vergüenza. Este niño que había ayudado a criar desde la infancia, ahora me hablaba como si fuera ayuda incompetente, que no podía aprender tareas básicas. Madison trajo amigas de la Ibero una noche, y escuché su conversación mientras servía botanas. «Es solo nuestra mucama», dijo despectivamente cuando alguien preguntó sobre mí. «Ha estado aquí desde siempre. Mi mamá dice que es familia, pero ya sabes a qué me refiero». Sus amigas rieron con complicidad. Continué acomodando sus quesos y galletas con manos firmes mientras mi corazón se agrietaba un poco más. Los retrasos en el pago se volvieron indignidades rutinarias. «¡Ay, Rosa! Se me olvidó transferir tu sueldo otra vez», decía la señora Caroline casualmente los viernes por la tarde. «¿Puedes esperar hasta el lunes? Ya sabes cómo se ponen las cosas». Pero nunca se le olvidaba pagar al jardinero, la crew de mantenimiento de la alberca o el servicio de entrega de vinos. Mi renta vencía. Mi hermana necesitaba dinero para los gastos escolares de Ángela, pero sus acciones e inversiones en criptomonedas aparentemente requerían atención más inmediata que mi supervivencia.
Me culpaban por cosas que no podían ser posiblemente mi culpa. Cuando el jarrón antiguo en el cuarto de huéspedes se quebró, me convertí en la sospechosa inmediata a pesar de estar en mi día libre cuando pasó. Estas cosas no se rompen solas, Rosa, dijo el señor Richard severamente. No estamos enojados, solo decepcionados. Confiamos en ti con nuestro hogar. Después descubrí que Connor había admitido a su amigo que él lo había tumbado durante una fiesta, pero nadie se molestó en limpiar mi nombre o disculparse. El aislamiento era calculado y cruel. Cuando organizaban cenas, se esperaba que estuviera presente pero silente, sirviendo pero no participando, escuchando pero no hablando. Aprendí detalles íntimos sobre los divorcios de sus amigos, tratos de negocios y escándalos familiares, pero si alguien me preguntaba directamente sobre mí, la señora Caroline rápidamente redirigía. Rosa está tan ocupada manteniéndonos organizados que no tiene tiempo para pasatiempos. Una noche de diciembre, mientras celebraban su fiesta navideña anual abajo, me senté en mi cuarto del sótano escuchando la risa y música filtrándose por los pisos. El sonido de su alegría se sentía como burla. Sostuve una fotografía de Angela, ahora de 24 y comprometida con un hombre bueno que nunca había conocido, y me pregunté qué había logrado mi sacrificio. Les había dado mis mejores años, criado a sus hijos con más paciencia y cuidado del que sus propios padres les mostraban, mantenido su hogar como un templo sagrado y permanecido invisible a través de todo. Esa noche, escribí una carta que nunca pensé enviar. Querida Ángela, comencé, perdón por haber perdido tu infancia criando a los hijos de alguien más. Perdón por haber elegido sus necesidades sobre las tuyas. Perdón por haberles creído cuando dijeron que esto era temporal, que las cosas mejorarían, que mi dedicación eventualmente sería recompensada con respeto. Sellé la carta y la escondí en mi joyero al lado del anillo de compromiso que tu padre me dio antes de irme de Oaxaca. El anillo que nunca me había puesto, porque me recordaba sueños que había abandonado. El punto de quiebre llegó una noche fría de noviembre, cuando la cocina finalmente estaba vacía. Había trabajado 16 horas ese día, preparando para uno de los recaudadores de fondos benéficos de la señora Caroline, donde mujeres adineradas se reunían a discutir ayudar a familias menos afortunadas, mientras sus propias empleadas trabajaban sin descansos o comidas adecuadas. Estaba exhausta, hambrienta y desesperada por solo un momento de sustento silencioso. Detrás del refrigerador comercial masivo de la cocina, en mi rincón habitual escondido, me senté en mi cajón de leche volteado con un plato de sobras. Pechuga de pato fría que había costado 3,000 pesos el kilo. Verduras asadas que estaban perfectamente preparadas, pero abandonadas en bandejas de servir. Un pedazo de pastel de chocolate que costaba más de lo que la mayoría de las familias gasta en postre en un mes. Comí en silencio, rápidamente, esperando terminar antes de que alguien notara mi ausencia de los deberes de limpieza. Luis, el sous-chef, me descubrió primero. Su expresión mezcló sorpresa con algo que se veía como lástima. «Rosa», dijo suavemente, «¿qué estás haciendo?» Antes de que pudiera explicar, antes de que pudiera poner excusas o disculparme por comer comida que de otra manera sería tirada, una voz resonó desde la entrada de la cocina. «¿Qué está pasando aquí?» El señor Richard Delacroix estaba parado en el marco de la puerta, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora tardía, su traje caro sin arrugas a pesar de un día completo de juntas de negocios. Detrás de él apareció la señora Caroline, su cara inmediatamente acomodándose en una expresión de desaprobación impactada. Me paré rápidamente, el tenedor de plástico todavía en mi mano, trozos de comida cara en el plato de papel balanceado precariamente en mi cajón de leche. Por 12 años, había sido casi invisible para el señor Richard. Sabía mi nombre, firmaba mis cheques de sueldo, cuando se acordaba, y ocasionalmente asentía en mi dirección, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Era parte de la infraestructura del hogar, como el sistema de calefacción o las cámaras de seguridad, necesaria pero poco notable. Señor, comencé, mi voz apenas arriba de un susurro. Solo estaba,
Comiendo nuestra comida a escondidas como una ladrona común, interrumpió la señora Caroline, su voz filosa con indignación. En serio, Rosa, si necesitabas comida extra, podrías haber preguntado. Esto es indecoroso. Pero el señor Richard alzó su mano, silenciando a su esposa. Sus ojos grises me estudiaron cuidadosamente, tomando en cuenta mi uniforme, mi arreglo improvisado para cenar, la expresión de vergüenza que no podía esconder. Por primera vez en más de una década, realmente me miró, no a través de mí, no pasándome, sino a mí. ¿Cuánto tiempo has estado comiendo tus comidas aquí atrás?, preguntó en voz baja. Yo luché por encontrar palabras que no sonaran como quejas. La cocina se pone muy ocupada durante el servicio de cena, señor. No quería estorbar al chef Marcus. Esa no es la pregunta que hice. Su voz era firme, pero no desagradable. ¿Cuánto tiempo, Rosa? La verdad se sentía peligrosa, pero algo en su expresión hacía que mentir pareciera imposible. La mayoría de las noches, señor. Por varios años ya. La cara de la señora Caroline se sonrojó de ira. Está siendo dramática, Richard. Siempre les hemos dicho al personal que son bienvenidos a comer con nosotros. Ella elige Caroline. La voz del señor Richard cortó sus protestas. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a Rosa a cenar con nosotros? El silencio se extendió como una respiración contenida. La boca de la señora Caroline se abrió y cerró sin sonido. En 12 años de servicio, nunca me habían invitado ni una sola vez a compartir una comida en su mesa. Nunca había sido incluida en sus conversaciones más allá de recibir instrucciones. Nunca había sido tratada como alguien que pudiera tener pensamientos, sentimientos o necesidades más allá de mis tareas designadas. Ella no es familia, Richard, dijo la señora Caroline finalmente, su voz defensiva. Es una empleada valiosa, pero aún así, hay límites. Límites, repitió el señor Richard lentamente, sus ojos todavía fijos en mí. ¿Y exactamente dónde trazamos esos límites? Ella cría a nuestros hijos, conoce nuestros asuntos privados, guarda nuestros secretos, mantiene nuestro hogar, pero ¿no es digna de comer en nuestra mesa? Quería desaparecer, hundirme en el piso de azulejo frío y nunca ser vista otra vez. Esta conversación estaba pasando alrededor de mí, sobre mí, pero sin incluirme. Aún en este momento de atención inesperada permanecía como un objeto para ser discutido en lugar de una persona para ser escuchada. «Rosa», dijo el señor Richard, volteándose completamente hacia mí. «Quiero que me digas la verdad. Todo. ¿Cómo te estamos tratando?» La pregunta era tan inesperada, tan directa, que casi no podía procesarla. ¿Cómo explicas 12 años de cortadas pequeñas? ¿Cómo describes las heridas papel delgadas de la falta de respeto casual, pagos retrasados, culpa por cosas que no hiciste, y la erosión lenta de tu sentido de valor? Ustedes me han dado empleo, señor. Estoy agradecida por... Su voz era gentil pero insistente. No te pregunté por lo que estás agradecida. Te pregunté cómo te tratamos. La señora Caroline se movió incómodamente a su lado. Richard, esto es innecesario. Rosa sabe cuánto apreciamos. ¿Lo hacemos?, interrumpió. ¿La apreciamos, Caroline? ¿O solo la esperamos? Las palabras colgaron en el aire como humo. La cara de la señora Caroline se puso pálida, luego roja, luego pálida otra vez. Me quedé congelada entre ellos, sosteniendo mi plato de sobras, sintiéndome más expuesta de lo que me había sentido jamás en mi vida. Señor, comencé cuidadosamente. Tal vez podríamos discutir esto en otro momento. No, dijo el señor Richard firmemente. Vamos a discutir esto ahora. Has estado en nuestro hogar por 12 años, Rosa. 12 años. Has visto crecer a nuestros hijos, manejado nuestro hogar, sacrificado tu propia familia para servir a la nuestra. Y te acabo de encontrar comiendo sobras a escondidas, sola, detrás del refrigerador como si fueras algún tipo de criminal. Su voz se alzaba ahora, pero no con ira hacia mí. La ira estaba dirigida hacia otro lado completamente. ¿Sabes cuánto es nuestro presupuesto mensual de comida, Rosa?, preguntó. Negué con la cabeza. 95,000 pesos. Cada mes, solo para abarrotes.
Eso no incluye el vino, el catering o las comidas en restaurantes. Gastamos más en comida en un mes de lo que la mayoría de las familias gana en todo un año. Y tú estás comiendo sobras en secreto porque a nadie se le ocurrió asegurarse de que tuvieras comidas apropiadas. La voz de la señora Caroline salió estrangulada. Ella podría haber preguntado, ¿podría? El señor Richard se volteó hacia su esposa con una expresión que nunca había visto antes. ¿Realmente podría, Caroline? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Rosa sobre su vida? ¿Su hija? ¿Sus sueños? ¿Su salud? ¿Cuándo fue la última vez que la trataste como un ser humano en lugar de un electrodoméstico muy caro? El silencio que siguió era ensordecedor. Podía escuchar mi propio latido del corazón, el zumbido del refrigerador, el sonido distante del tráfico en Masaryk. La señora Caroline se veía como si quisiera discutir, pero no podía encontrar las palabras. «Rosa», dijo el señor Richard, su voz más suave ahora, «quiero que vayas a tu cuarto. Empaca una maleta. No vas a dormir en ese sótano esta noche». Mi corazón se detuvo. «Señor, ¿me está corriendo?» «No», dijo rápidamente. «Dios, no, me estoy disculpando. Tenemos 6 cuartos de huéspedes arriba, cada uno más grande y cómodo que donde te hemos estado haciendo dormir por 12 años. Escoge el que te guste. Es tuyo». «Richard», protestó la señora Caroline débilmente. «Los cuartos de huéspedes son para huéspedes», terminó. «Y Rosa es nuestra huésped. Debería haber sido nuestra huésped desde el principio. Debería haber sido familia». Las lágrimas que había estado conteniendo por meses de repente se derramaron. No lágrimas de tristeza esta vez, sino algo que casi había olvidado. Lágrimas de alivio, de reconocimiento, de ser vista como una persona digna de dignidad básica. «No entiendo», susurré. El señor Richard sonrió tristemente. «Heredé mi primer millón cuando tenía 25 años. Hice mis primeros 200 millones a los 30. Pero mirándote ahora mismo, comiendo sobras detrás de nuestro refrigerador, después de dedicar tu vida a nuestra familia, me doy cuenta de que podría ser el hombre más pobre de la Ciudad de México». Se volteó hacia su esposa. «Caroline, mañana por la mañana quiero que te sientes con Rosa y discutan un sueldo apropiado. No lo que le hemos estado pagando, un sueldo apropiado, con seguro médico, tiempo de vacaciones, días de enfermedad y un plan de pensiones. Richard, no puedes simplemente... Puedo, y lo haré». Su voz llevaba la autoridad que había construido su imperio. «También quiero que conviertas uno de los cuartos de huéspedes permanentemente en la suite de Rosa. No un cuarto de almacén en el sótano, una recámara apropiada con su propio baño, área de estar y privacidad». Me quedé ahí, abrumada por la magnitud de lo que estaba pasando. Después de 12 años de invisibilidad, de repente era el centro de atención. Después de 12 años de sobras, me estaban ofreciendo un lugar en la mesa. «Señor», dije temblorosamente, «no sé qué decir». «Di que te quedarás», respondió. «Di que nos dejarás hacer esto bien». Pero aún en ese momento de transformación, podía ver la cara de la señora Caroline endureciéndose con resentimiento. La estaban forzando a compartir su reino con alguien a quien siempre había considerado súbdita. Estaría de acuerdo porque su esposo lo había ordenado, pero su corazón nunca lo aceptaría. El cambio, cuando llegó, fue rápido, pero incompleto. En una semana, me había mudado arriba a lo que había sido su suite de huéspedes más elegante. Un cuarto hermoso con ventanas altas con vista a Chapultepec, mi propio baño de mármol, y muebles que costaban más de lo que había ganado en mi primer año de empleo. Mi sueldo se triplicó, con beneficios que proporcionaban seguridad que nunca había imaginado posible. Pero el resentimiento de la señora Caroline hervía a fuego lento bajo la superficie de cortesía forzada. Ya no me daba órdenes directas, pero sus peticiones venían envueltas en observaciones pasivo-agresivas. «Supongo que Rosa podría tener tiempo para organizar los closets hoy, si no es mucha molestia». Hablaba sobre los cambios del hogar con sus amigas como si fueran imposiciones en lugar de correcciones de injusticias de mucho tiempo. Las reacciones de los niños fueron mixtas. Madison parecía confundida por mi elevación repentina en estatus, preguntando torpemente si debería llamarme algo que no fuera Rosa. Connor abiertamente resentía los cambios.
quejándose con sus amigos de que la ayuda se estaba dando aires por encima de su lugar. Solo Sophie, ahora de 18 y preparándose para la universidad, parecía genuinamente complacida. «Siempre pensé que mami era mala contigo», me dijo una tarde. «Me da gusto que papá finalmente se diera cuenta». La transformación de mi vida diaria fue notable. Me despertaba cada mañana en un cuarto hermoso lleno de luz natural. Comía en el comedor principal, sentándome en la misma mesa donde había servido miles de comidas a otros. Usaba los baños principales, caminaba por la entrada principal y opinaba cuando tenía ideas sobre decisiones del hogar. Pero las cicatrices emocionales de 12 años no sanan de la noche a la mañana. Me encontraba pidiendo perdón reflexivamente por ocupar espacio. Automáticamente me hacía a un lado cuando los miembros de la familia entraban a los cuartos, aunque ya no necesitaba hacerlo. Batallaba para mirarlos a los ojos durante conversaciones, entrenada por años de deferencia forzada. La culpa era casi abrumadora. Aquí estaba yo, viviendo en lujo que la mayoría de la gente nunca podría imaginar, mientras Ángela continuaba su vida en Oaxaca sin la madre que la había abandonado para servir a la familia de alguien más. El dinero que ahora estaba ganando podría habernos apoyado a las dos desde el principio, pero nunca lo había pedido, nunca lo había exigido, nunca había creído que lo merecía. Una noche, como 3 meses después del incidente de la cocina, llamé a Ángela por primera vez en más de un año. Tenía 26 ahora, trabajando como maestra, comprometida con un hombre llamado Carlos que la hacía reír. Su voz era cortés pero distante cuando contestó el teléfono. «¿Mami?», dijo sorprendida. «¿Está todo bien?» «Sí, mijita», dije, sentada en mi nuevo cuarto hermoso con vista a Chapultepec. «Todo está diferente ahora. Mejor. Quiero contarte al respecto». Le expliqué lo que había pasado, cómo el señor Richard me había encontrado comiendo sobras y lo había cambiado todo. Cómo ahora tenía un cuarto apropiado, un sueldo apropiado, respeto apropiado. Cómo finalmente podía enviarle el apoyo que se merecía, ayudar con su boda, tal vez incluso visitarla. El silencio del otro lado duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Mami», dijo Ángela finalmente, su voz espesa de emoción. «¿Te tenían comiendo basura por 12 años?» «No basura», dije rápidamente, no queriendo que se preocupara. «Solo sobras. Comida que de todas maneras iban a tirar. ¿Dejaste de criarme para criar a sus hijos? ¿Y te hacían comer sobras como a un perro?» Su ira era tan pura, tan protectora, que comencé a llorar. «Ángela, lo siento mucho. Pensé que estaba construyendo algo mejor para nosotras, pero solo estaba. Te estaban usando», dijo firmemente. «Mami, te estaban usando gente que podría haberte tratado bien desde el principio, pero eligió no hacerlo». Tenía razón, por supuesto. El dinero siempre había estado ahí. El respeto podría haber sido dado libremente. La dignidad humana básica que finalmente había recibido había estado disponible todo el tiempo. Simplemente habían elegido retenerla. «¿Eres feliz ahora?», preguntó Ángela. Miré alrededor de mi cuarto elegante. Pensé sobre mi sueldo triplicado, mi nueva posición en el hogar. «No sé», admití. «Estoy agradecida, pero también estoy enojada. Y tengo miedo de que todo podría desaparecer tan rápido como apareció». «Entonces tal vez», dijo Ángela gentilmente, «es tiempo de pensar en lo que tú quieres en lugar de lo que ellos están dispuestos a darte». Sus palabras se quedaron conmigo por semanas. ¿Qué quería yo? Por 12 años, había querido su aprobación, su aceptación, su respeto básico. Ahora que tenía esas cosas, me di cuenta de que no eran suficientes. Quería a mi hija de vuelta. Quería mi propia vida de vuelta. Quería descubrir quién era Rosa debajo de toda la gratitud y servicio y autosacrificio. Comencé a hacer pequeños cambios. Me inscribí en clases nocturnas de inglés en el Politécnico, mejorando habilidades de idioma que había dejado atrofiar durante años de interacciones monosilábicas con la familia. Abrí mi propia cuenta de ahorros, separada de la cuenta del hogar donde se depositaba mi sueldo. Compré ropa que no eran uniformes, vestidos hermosos, zapatos cómodos, cosas que reflejaban mi gusto en lugar de sus requerimientos. La señora Caroline observaba estos cambios con alarma creciente.
Rosa parece estar poniéndose bastante independiente, observó a su esposo una noche durante la cena. Espero que no se esté dando ideas de dejarnos. Pero no me estaba dando ideas de dejarlos. Me estaba dando ideas de vivir. La primera prueba real de mi nueva posición llegó durante su fiesta anual de verano. Por 12 años, había trabajado este evento como personal de apoyo invisible, instalando, sirviendo, limpiando, manteniéndome completamente fuera de vista mientras sus amigos adinerados celebraban cualquier caridad o éxito de negocios que se estuviera honrando. Este año, el señor Richard hizo un anuncio extraordinario. Caroline y yo queremos presentar a alguien muy especial, dijo a sus huéspedes reunidos. Rosa Martínez ha sido parte de nuestra familia por 12 años. Ha ayudado a criar a nuestros hijos, manejado nuestro hogar, y nos ha mostrado el significado de dedicación y gracia. Esta noche, no está trabajando, es nuestra huésped de honor. Me hizo un gesto para que me uniera a él al frente de su elegante sala. Llevaba puesto un hermoso vestido azul que me había comprado, mi cabello profesionalmente peinado por primera vez en años. Las caras mirándome de vuelta eran una mezcla de sorpresa, confusión y desaprobación apenas contenida. Rosa, continuó el señor Richard, nos ha enseñado que la familia no es solo sobre sangre o documentos legales, es sobre amor, compromiso y respeto mutuo. Nos honra poder llamarla familia. El aplauso era cortés pero incierto. Podía ver a sus amigos tratando de procesar este desarrollo social inesperado. Algunas personas se me acercaron después con preguntas incómodas sobre mis antecedentes y familia. Otras simplemente pretendieron que no estaba ahí, manteniendo su comodidad tradicional con mi invisibilidad. Pero la reacción de una persona se destacó. María Santos, la esposa de uno de los socios de negocios del señor Richard, me apartó durante la fiesta. Rosa, dijo en voz baja, tengo que preguntarte algo. ¿Tienes a alguien ayudándote en casa? Con tus necesidades personales, quiero decir. La miré, confundida. ¿Señora? Una mucama, clarificó. Alguien para limpiar tu propio espacio, hacer tu lavandería personal, manejar tus asuntos privados. Ahora que eres parte de la familia, seguramente necesitas apoyo doméstico propio. La pregunta era tan inesperada que me reí. Señora Santos, todavía hago mi propia limpieza y lavandería. Siempre lo he hecho. Me miró con confusión genuina. Pero ahora eres familia. No deberías estar haciendo tu propio trabajo doméstico. Para eso está el personal. En ese momento, entendí algo profundo sobre el mundo al que me habían invitado a unirme. La riqueza, para esta gente, significaba nunca tener que cuidarte a ti misma. El estatus significaba tener a alguien más, alguien como la persona que había sido por 12 años, manejar las tareas básicas de la vida diaria. Aún como una de ellos, se esperaba que empleara otra versión de mi yo anterior. Prefiero cuidar de mis propias cosas, le dije. Me miró como si hubiera anunciado mi intención de caminar al trabajo en lugar de tomar un limusín. ¡Qué admirable!, dijo, en un tono que claramente significaba «qué extraño». Después de que los huéspedes se fueron esa noche, me senté en mi cuarto hermoso pensando en la pregunta de la señora Santos. El señor Richard me había dado la bienvenida a su familia, pero todavía era una forastera en su mundo. Su versión de aceptación todavía requería que participara en un sistema que explotaba personas exactamente como había sido yo. Querían que fuera familia, pero también querían que contratara a alguien para limpiar mi cuarto familiar. La contradicción era agotadora. El verano se derritió en otoño, y mi nueva vida se asentó en rutinas que eran cómodas, pero no del todo satisfactorias. Asistía a cenas familiares donde mis opiniones eran solicitadas y respetadas. Era incluida en juntas de planeación del hogar. La señora Caroline me consultaba sobre decisiones de decoración y eventos sociales. En la superficie, todo había cambiado, pero debajo, podía sentir el resentimiento de la señora Caroline crecer como moho en un sótano húmedo. Era cortés, hasta amigable, pero sus ojos mantenían cálculos que no podía descifrar completamente. Los niños se habían ajustado a mi nuevo estatus con grados variables de aceptación, pero a veces los cachaba intercambiando miradas cuando yo hablaba durante conversaciones. La prueba real llegó en octubre,
durante la celebración del cumpleaños de Madison. Por años, había organizado estos eventos familiares desde tras bambalinas, ordenando decoraciones, coordinando catering, manejando logística mientras permanecía invisible durante las fiestas reales. Este año, fui invitada como huésped en lugar de personal. Madison cumplía 21 años, y la fiesta era elaborada aún para los estándares de Delacroix. Catering por uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, decorada con flores que costaban más que la renta de la mayoría, con asistencia de sus amigas universitarias y sus padres adinerados. Usé un vestido negro elegante y me uní a la celebración como miembro de la familia. Todo iba hermosamente hasta que Madison abrió sus regalos. Bolsas de diseñador, joyería, electrónicos caros, los tipos de regalos que nunca podría haber pagado para darle durante todos los cumpleaños que la había ayudado a celebrar. Cuando llegó a mi regalo, de repente me sentí cohibida. Le había dado un álbum de fotos hecho a mano lleno de imágenes de su infancia, fotos que había tomado a través de los años mientras la veía crecer, fotos de sus primeros pasos, sus obras escolares, su graduación, momentos que sus padres habían estado demasiado ocupados para anotar o recordar. Cada foto estaba acompañada de una nota escrita a mano sobre lo que recordaba de ese día. Madison abrió el álbum y se puso muy callada. Pasó las páginas lentamente, sus amigas reuniéndose alrededor para ver. Su expresión era suave, casi confundida, mientras tomaba años de amor documentado de alguien que apenas había reconocido. «Rosa», dijo finalmente, su voz incierta. «¿Tomaste todas estas fotos?» «Sí», dije simplemente. «Quería recordar tu infancia. Quería que tuvieras algo para recordarla también». Se quedó mirando una foto de ella a los 10 años, haciendo galletas en la cocina mientras yo observaba desde la esquina. En la imagen, se estaba riendo de algo que había dicho, su cara cubierta de harina, completamente espontánea y feliz. «No recuerdo esto», dijo en voz baja. «Me estabas ayudando a hacer galletas para el cumpleaños de tu papá», expliqué. «Insististe en quebrar todos los huevos tú sola». La mitad terminó en el piso. Las amigas de Madison estaban viendo el álbum con creciente asombro. «Madison, esto está increíble», dijo una. «Es como tener un fotógrafo profesional documentando toda tu infancia». Pero la madre de Madison tuvo una reacción diferente. «¿Qué considerado de Rosa guardar todas estas instantáneas viejas?», dijo la señora Caroline con alegría forzada. «Aunque espero que no te importe compartir espacio en el libro de memorias de Madison, Rosa. Tenemos fotografías profesionales de todos los eventos importantes, por supuesto». El desprecio era sutil pero inconfundible. Mis 12 años de documentación cuidadosa fueron reducidos a instantáneas viejas, que competirían por espacio con fotografías reales. El mensaje era claro. Aún mis gestos más sentidos eran de alguna manera inapropiados, excesivos, un sobrepasar límites que todavía no entendía completamente. Madison miró entre su madre y yo, claramente sintiendo la tensión pero insegura de cómo navegar. Finalmente, cerró el álbum y me abrazó torpemente. «Gracias, Rosa. Esto es realmente especial». Pero podía ver la confusión en sus ojos. Estaba tratando de reconciliar 12 años de verme como personal con esta nueva realidad, donde yo daba regalos significativos y esperaba respuestas emocionales. La disonancia cognitiva era visible en su cara. Esa noche, escuché a la señora Caroline hablando con su esposo en su recámara. Sus voces se llevaban por las salidas de ventilación a mi cuarto, un recordatorio de que aún en mis acomodaciones mejoradas, la privacidad todavía era limitada. «¿Se está volviendo demasiado apegada?», estaba diciendo la señora Caroline. «Ese álbum de fotos esta noche fue inapropiado. No es la madre o abuela de Madison. No es familia de esa manera». «Entonces, ¿de qué manera sí es familia?», preguntó el señor Richard, sonando cansado. Es como una tía querida, alguien que ha estado ahí desde siempre y merece respeto y consideración, pero no alguien que puede reclamar un papel parental con nuestros hijos. Caroline, ella ayudó a criar a esos niños más que cualquiera de nosotros. Estuvo ahí para cada hito, cada crisis, cada martes ordinario. Si alguien se ha ganado el derecho de sentir orgullo maternal, ese era su trabajo.
interrumpió la señora Caroline bruscamente. Le pagamos por cuidar a los niños. Eso no le da propiedad sobre sus recuerdos de la infancia. La palabra propiedad me pegó como un golpe físico. Presioné mi mano contra mi pecho, tratando de estabilizar mi respiración. 12 años de amor, preocupación, orgullo y protección estaban siendo reducidos a una transacción. Las miles de horas que había pasado leyendo cuentos de buenas noches, checando tarea, besando rodillas rasguñadas, celebrando logros, todo eso era solo su trabajo. Me quedé despierta por horas esa noche, mirando al techo de mi cuarto hermoso, entendiendo por primera vez que mi elevación en estatus no había cambiado la relación fundamental. Todavía era comprada y pagada. Mi amor todavía era considerado un servicio en lugar de una emoción genuina. Mi lugar en la familia todavía era contingente en su aprobación en lugar de mi valor inherente. La mañana siguiente, la señora Caroline tocó a mi puerta con café, y lo que probablemente pensó que era una ofrenda de paz. «Rosa, espero que no te importe, pero quería aclarar algo sobre anoche», dijo, acomodándose en la silla junto a mi ventana. «Richard y yo estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nuestra familia. Ese álbum de fotos fue precioso, verdaderamente considerado. Esperé, sabiendo que venía más. Pero también quiero asegurarme de que mantengamos límites apropiados», continuó cuidadosamente. «Los niños están en edades donde necesitan establecer su independencia, descubrir sus propias identidades. Demasiada intensidad de cualquier adulto en sus vidas puede ser abrumador». «Demasiada intensidad», repetí en voz baja. «Entiendes lo que quiero decir», dijo, su voz tomando un tono ligeramente más acerado. «Te aman y respetan, pero también necesitan espacio para formar sus propias relaciones, hacer sus propios recuerdos, sin sentirse obligados a incluir a todos los que han sido parte de su crianza». La palabra «todos» fue particularmente cortante. No tú, sino todos. Como si yo fuera parte de una multitud de gente compitiendo por el afecto de los niños, en lugar de alguien que había ayudado a criarlos desde la infancia. «Señora Caroline», dije lentamente, «¿me está pidiendo que ame menos a sus hijos?», parpadeó, claramente no esperando una pregunta tan directa. «Por supuesto que no. Te estoy pidiendo que expreses ese amor apropiadamente». «¿Y cómo hago eso?». «Bueno», dijo, jugueteando con su taza de café, «tal vez menos involucramiento personal, más apoyo profesional. Eres familia ahora, pero también sigues siendo una empleada. Hay un equilibrio que encontrar». Me quedé mirándola, finalmente entendiendo la posición imposible en la que trataba de ponerme. Se suponía que fuera familia, pero no demasiado familia. Se suponía que amara, pero no demasiado amor. Se suponía que me importara, pero no en maneras que compitieran con su papel como madre. «Ya veo», dije finalmente. «Sabía que entenderías», dijo con alivio, parándose para irse. «Siempre has sido tan razonable, Rosa, tan buena para saber tu lugar». Después de que se fue, me senté en mi silla junto a la ventana, mirando hacia Chapultepec, pensando en esa frase, saber tu lugar. Por 12 años, mi lugar había sido en el sótano, comiendo sobras, invisible a menos que fuera necesaria. Ahora mi lugar era en un cuarto de huéspedes, comiendo en la mesa familiar, pero todavía de alguna manera no lo suficientemente persona para amar libremente o ser completamente amada en retorno. Comencé a darme cuenta de que los cambios del señor Richard, bien intencionados como habían sido, habían creado una especie de limbo. Ya no era la sirvienta invisible, pero tampoco era verdaderamente familia. Era algo en el medio, una mascota querida que había sido promovida del sótano a la sala, pero todavía se esperaba que supiera la diferencia entre muebles y personas. Esa tarde, llamé a Ángela. «Mami, suenas triste», dijo inmediatamente. «¿Qué está mal?». Le conté sobre la fiesta de cumpleaños, el álbum de fotos, la conversación de la señora Caroline sobre límites. Ángela escuchó sin interrumpir, pero podía oír su respiración cambiar mientras hablaba. «Mami», dijo finalmente, «¿te escuchas a ti misma? ¿Qué quieres decir? Estás pidiendo permiso para amar a niños que criaste. Te estás disculpando por importarte de gente que has conocido por 12 años.
Estás dejando que alguien te diga que tus sentimientos son inapropiados. Me quedé callada, absorbiendo sus palabras. Cuando era pequeña, continuó Ángela, antes de que te fueras, me decías que el amor no es algo que racionas. Decías que el amor crece cuando lo compartes, no cuando te lo quedas. Me acuerdo, susurré. Entonces, ¿por qué les estás permitiendo que te digan que ames menos? La pregunta colgó entre nosotras como un puente que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para cruzar. El invierno llegó temprano ese año, y con él vino una serie de incidentes pequeños que gradualmente revelaron la naturaleza verdadera de mi nueva posición en el hogar. Cada evento era menor por sí solo, una mala comunicación aquí, una invitación olvidada allá, pero juntos pintaban una imagen clara de mi continua marginalización. El primer incidente pasó durante los preparativos del Día de Acción de Gracias. Por 12 años, había coordinado la elaborada cena de Acción de Gracias de la familia Delacroix, manejando listas de invitados, planeación de menús, arreglos de mesa y coordinación con el personal de catering. Este año, la señora Caroline anunció que Madison estaría haciéndose cargo de las responsabilidades de anfitriona como buena práctica para su propio entretenimiento futuro. Rosa, estarás libre para simplemente disfrutar la cena como nuestra huésped, explicó la señora Caroline. Madison necesita aprender estas habilidades, y sería maravilloso para ti finalmente experimentar una de nuestras celebraciones sin tener que trabajar. Sonaba considerado, hasta generoso. Pero mientras se desarrollaron los preparativos, me di cuenta de que estaba siendo sistemáticamente excluida de decisiones sobre un evento que había organizado exitosamente por más de una década. Madison, bien intencionada pero sin experiencia, hizo elecciones que podía ver que crearían problemas. Muy pocos meseros para el conteo de huéspedes, platillos del menú que no se podían preparar simultáneamente, arreglos de asientos que crearían tensiones sociales. Cuando gentilmente ofrecí sugerencias basadas en mi experiencia, Madison y su madre intercambiaron miradas. «Estoy segura de que Madison tiene todo bajo control», dijo la señora Caroline suavemente. «Este es su proyecto ahora». La cena fue un desastre. La comida llegó tarde y fría. No había suficientes sillas para huéspedes inesperados, y varias discusiones familiares estallaron debido a malas decisiones de asientos. Pasé la noche viendo tradiciones que había mantenido cuidadosamente por años desmoronarse bajo manejo sin experiencia, incapaz de ayudar sin socavar la autoridad de Madison. Mientras los huéspedes se quejaban y los miembros de la familia se frustraban, vi el plan de la señora Caroline con perfecta claridad. Al excluirme de la preparación, se aseguró de que cualquier intento que hiciera para arreglar los problemas se vería como entrometimiento. Al posicionar a Madison como la anfitriona, creó una situación donde mi experiencia era interferencia no bienvenida en lugar de asistencia valiosa. Después de que los huéspedes se fueron, el señor Richard me encontró en la cocina ayudando a limpiar las secuelas. «Rosa, lo siento por esta noche», dijo en voz baja. «Sé que podrías haber prevenido todo esto». «Ya no es mi lugar, señor», respondí, raspando platos en el triturador de basura. Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» La señora Caroline explicó que Madison necesita aprender independencia. Mi involucramiento lo preveniría. El señor Richard se quedó callado por un largo momento. «Rosa, ¿sientes que te estamos empujando hacia afuera?» La pregunta era tan directa, tan inesperada, que dejé de lavar platos y lo miré. «Siento que me están redefiniendo», dije cuidadosamente. «Y no estoy segura de cuál es mi nueva definición». La Navidad trajo el segundo incidente. La familia Delacroix siempre intercambiaba regalos caros, artículos de diseñador, joyería, electrónicos que costaban más que los salarios mensuales de la mayoría. Por años, había ayudado a envolver sus regalos, coordinar entregas y manejar la logística de su intercambio de regalos. También había recibido regalos modestos de ellos, usualmente artículos prácticos como un abrigo caliente o zapatos cómodos. Este año, la señora Caroline anunció que me darían un regalo familiar, en lugar de regalos individuales. En la mañana navideña, después de que todos los otros regalos habían sido abiertos, me presentó un sobre. «Rosa, esto es de todos nosotros», dijo con una sonrisa brillante.
Queríamos darte algo realmente significativo este año. Dentro del sobre había un cheque por 100,000 pesos y una carta explicando que habían hecho una donación en mi nombre a una caridad que apoyaba los derechos de trabajadoras domésticas. El regalo era generoso, considerado y completamente insultante. 100,000 pesos era más dinero del que había recibido jamás como bono. Y donar a una organización de derechos de trabajadoras reconocía las injusticias que había experimentado. Pero también me categorizaba formalmente como trabajadora doméstica necesitada de apoyo caritativo, en lugar de miembro de familia recibiendo regalos personales. Madison, Connor y Sophie intercambiaron joyería cara, electrónicos y ropa de diseñador mientras yo recibí caridad, literalmente. El mensaje era inconfundible. Aún elevada a estatus familiar, permanecía fundamentalmente diferente, fundamentalmente otra, fundamentalmente alguien que necesitaba ayuda en lugar de alguien que merecía celebración. Esto es maravilloso, dije, doblando el cheque cuidadosamente. Gracias. Pero esa noche, llamé a Ángela y lloré por 1 hora. ¿Te dieron caridad para Navidad?, preguntó Ángela, su voz tensa de ira. Me dieron un regalo muy generoso, corregí automáticamente. Mami, deja de protegerlos. Criaste a sus hijos, manejaste su hogar, sacrificaste toda tu vida adulta por su comodidad, y te dieron caridad para Navidad, mientras sus propios hijos recibieron regalos de lujo. Tenía razón, y su ira en mi nombre era tanto validante como aterrorizante. Si me dejaba sentir lo que Ángela estaba sintiendo, si dejaba de poner excusas y empezaba a ver claramente, tendría que confrontar el hecho de que 12 años de mejoramiento en realidad no habían mejorado nada fundamental sobre nuestra relación. El tercer incidente pasó en febrero, durante una cena familiar que incluía varios amigos de Connor de su firma de inversiones. La conversación giró hacia el mercado de valores, inversiones en criptomonedas y el éxito impresionante temprano de los jóvenes en construir sus carteras. Rosa, deberías lograr que Connor te ayude a establecer algunas inversiones, sugirió uno de los amigos. Debes tener algunos ahorros acumulados después de todos estos años. Fue un comentario casual, destinado a ser inclusivo, pero creó un silencio incómodo alrededor de la mesa. La cara de la señora Caroline se tensó casi imperceptiblemente. Connor se veía incómodo. Madison estudió su plato con intensidad repentina. No querría imponerme en la experiencia de Connor, dije cortésmente. No es imposición para nada, continuó el amigo alegremente. Connor ha estado manejando carteras para clientes con cantidades mucho menores de las que probablemente tienes ahorradas. ¿Verdad, Connor? Connor se aclaró la garganta. Bueno, en realidad, dijo cuidadosamente, principalmente trabajo con clientes que tienen activos significativos para invertir. 7 cifras para arriba, usualmente. La implicación colgó en el aire como humo. A pesar de mi sueldo aumentado y 12 años de empleo estable, todos en la mesa asumieron que no podía posiblemente tener suficientes ahorros para calificar para los servicios profesionales de Connor. Aún con mi nueva posición en la familia, todavía era vista como alguien que operaba en un universo financiero diferente al de ellos. Por supuesto, dijo el amigo rápidamente, dándose cuenta de su error. Solo pensé, bueno, descuento familiar, ¿sabes? Pero el daño estaba hecho. Aún como miembro de familia, era familia con asterisco. Alguien que pertenecía a la mesa, pero no debería ser confundida con alguien que realmente tenía dinero para invertir o sabiduría que valía la pena consultar. Después de la cena, Connor se me acercó en privado. Rosa, espero que no te hayas ofendido. En realidad estaría feliz de ayudarte con cualquier planeación financiera si te interesa. Su oferta era genuina y amable, pero también reforzaba la asunción paternalista de que mi vida financiera era pequeña, simple y necesitada de guía de alguien que apenas tenía la mitad de mi edad. El niño al que había enseñado a amarrarse los zapatos ahora se veía a sí mismo como calificado para enseñarme sobre manejo de dinero. Gracias, Connor, dije. Lo consideraré. Pero esa noche, abrí mi propia laptop y revisé mi situación financiera. A pesar de los intentos de la señora Caroline de mantenerme financieramente dependiente, había logrado ahorrar dinero cada año, aún durante los periodos de salario más bajo de mi empleo.
Mi nuevo sueldo me había permitido construir un fondo de emergencia sustancial y empezar a invertir en mi propia jubilación. No era rica según los estándares de Delacroix, pero no era la trabajadora doméstica financieramente ingenua que continuaban viendo. Tenía activos, inversiones y metas financieras que había logrado alcanzar sin la guía o asistencia de nadie. La realización era tanto empoderadora como profundamente triste. Empoderadora porque había creado seguridad financiera para mí misma. Triste porque aún las personas que afirmaban verme como familia no podían imaginar que pudiera ser competente en áreas que consideraban su dominio exclusivo. La primavera llegó con una decisión que lo cambiaría todo. La señora Caroline anunció que estarían renovando el ala de huéspedes de su casa colonial, que incluía mi hermosa suite. La renovación tomaría 6 meses, durante los cuales necesitaría encontrar acomodaciones alternativas temporales. Por supuesto, proporcionaremos una ayuda de vivienda, me aseguró, y esto te dará la oportunidad de explorar vivir independientemente mientras mantienes tu posición con la familia. La oferta sonaba razonable hasta que me di cuenta de lo que en realidad estaba proponiendo. Después de finalmente darme un lugar apropiado en su hogar, ahora me estaban empujando de vuelta hacia afuera. El arreglo temporal se volvería permanente. Estaba segura. Me convertiría en empleada diaria otra vez, en lugar de miembro de familia que vive en casa, viajando para proporcionar servicios mientras mantenía mi propia residencia separada. El mensaje era claro. Querían mi labor y mi devoción, pero en realidad no me querían viviendo en su espacio-tiempo completo. La intimidad de vivienda compartida, la presencia diaria de alguien que sabía todos sus secretos y debilidades, se había vuelto incómoda para la señora Caroline. Quería regresar a los límites más limpios de empleador y empleada, mientras mantenía los beneficios de mis servicios mejorados y lealtad. ¿Dónde quisiera que busque vivienda?, pregunté. «Ay, en cualquier lugar conveniente», dijo con aire. «La Roma tiene algunos barrios preciosos que podrían ser perfectos para ti. Más culturalmente apropiado, tal vez». El racismo casual del comentario me quitó el aliento. Después de 12 años en su hogar, todavía estaba sugiriendo que pertenecía en algún lugar más culturalmente apropiado, queriendo decir en algún lugar lejos del barrio adinerado y blanco donde había servido a su familia. Esa noche, me senté en mi hermosa suite mirando hacia Chapultepec, por lo que podría ser la última vez. El cuarto que había representado mi elevación a estatus familiar estaba siendo quitado bajo el disfraz de renovación y mejoramiento. El patrón era tan claro que me preguntaba cómo lo había perdido por tanto tiempo. Cada regalo venía con condiciones. Cada mejoramiento incluía limitaciones. Cada gesto de aceptación estaba diseñado para mantener su comodidad en lugar de honrar mi valor. Tomé una decisión esa noche que me sorprendió hasta a mí. En lugar de buscar apartamentos en la Roma, llamé a un agente de bienes raíces especializado en propiedades de la Ciudad de México. Si la familia Delacroix me iba a empujar hacia afuera, iría hacia afuera en mis propios términos, en mi propia manera, a un lugar de mi propia elección. La mañana siguiente, le pregunté a la señora Caroline si podía tomarme el día libre para empezar a buscar apartamento. «Por supuesto», dijo, complacida de que estuviera aceptando el arreglo tan cooperativamente. «Tómate tu tiempo. Encuentra algún lugar donde realmente seas feliz». Pasé el día viendo estudios y apartamentos de una recámara en barrios por los que solo había pasado mientras hacía mandados para la familia. La Condesa, Roma Norte, Doctores, áreas con carácter, diversidad y energía que se sentían completamente diferentes de la riqueza estéril de Polanco. Por la tarde, me encontré en un pequeño apartamento estudio en La Condesa. Tenía ventanas altas, pisos de madera originales y una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona. La renta era alta según la mayoría de estándares, pero manejable con mi sueldo actual. Más importante, era mío, un lugar donde podría cerrar la puerta y pertenecerme solo a mí misma. «Me lo llevo», le dije al casero. Esa noche, le informé a la señora Caroline de mi decisión. «Encontré un lugar en La Condesa», dije. «Puedo empezar la transición cuando gusten». Su reacción fue inmediata y reveladora. «¿La Condesa? Rosa, eso está tan lejos de aquí. ¿Cómo vas a manejar el viaje?».
El metro funciona muy regularmente, dije. Son solo unos 30 minutos puerta a puerta. Pero ¿qué si te necesitamos para algo urgente? ¿Qué si hay una emergencia con los niños? Sus preguntas expusieron la preocupación real. La historia de renovación había sido un pretexto. Lo que en realidad quería era tenerme disponible cuando fuera conveniente mientras no tener que compartir su espacio diario con alguien que sabía demasiado sobre la vida privada de su familia. Señora Caroline, dije calmamente. Connor tiene 23 y Sophie tiene 19. ¿Qué emergencias está anticipando que requerirían mi presencia física inmediata? Me miró, claramente no esperando cuestionamiento tan directo. Bueno, yo solo... Nos hemos vuelto tan dependientes de tenerte cerca. Se siente como que te estamos perdiendo. No me están perdiendo, respondí. Todavía trabajaré para la familia. Todavía mantendré los mismos estándares y dedicación. Solo dormiré en otro lugar. Pero aún mientras decía las palabras, sabía que no eran del todo verdad. Dormir en otro lugar significaba que ya no estaría disponible para el tipo de servicio de 24 horas que había definido mi papel por 12 años. Dormir en otro lugar significaba que tendría mi propia vida, mi propio espacio, mi propio horario, más allá de sus necesidades inmediatas. Dormir en otro lugar significaba que me volvería, por primera vez en más de una década, primariamente mi propia persona en lugar de primariamente su empleada. La transición a vida independiente pasó gradualmente durante las siguientes semanas. Moví mis pertenencias al apartamento en La Condesa, establecí mis propias rutinas y empecé a viajar a la casa colonial de La Croix cada mañana como empleada regular en lugar de miembro de familia que vive en casa. El cambio era profundo en maneras que no había esperado. Caminar por los escalones frontales cada mañana, en lugar de tomar el elevador desde mi cuarto del sótano, vi la casa de manera diferente. Ya no era mi hogar, era su hogar, donde venía a trabajar. El cambio psicológico era inmediato y liberador. La señora Caroline luchó con el nuevo arreglo más que nadie. Se había acostumbrado a tenerme disponible a todas horas para todo, desde preparación de snacks de medianoche hasta hacer mandados muy temprano. Ahora tenía que planear con anticipación, hacer peticiones durante horas de negocios y ocasionalmente manejar tareas pequeñas del hogar ella misma. Rosa, ¿sería posible que te quedaras tarde esta noche? Preguntó un viernes por la tarde. Tenemos gente el sábado y hay tanto que preparar. Lo siento, señora Caroline, pero tengo planes esta noche, respondí. Podría venir temprano mañana por la mañana para ayudar con los preparativos si gusta. La expresión en su cara no tenía precio. Una mezcla de shock, indignación y confusión genuina. Por 12 años, mis planes habían sido irrelevantes. Por 12 años, sus necesidades habían automáticamente triunfado sobre cualquier compromiso personal que pudiera haber tenido. Ahora estaba reclamando tiempo para mí misma, acertando que mis noches tenían valor aun cuando necesitaban servicio. ¿Planes?, repitió, como si la palabra fuera extranjera. Sí, señora, planes personales. No elaboré. No expliqué que mis planes no involucraban nada más emocionante que comprar abarrotes para mi propio apartamento y probar un restaurante nuevo en mi barrio. Los planes en sí no eran importantes. El principio de tener planes, de tener una vida que existía independientemente de su conveniencia, era todo. Viviendo sola en mi estudio en La Condesa, empecé a recordar quién era antes de volverme su sirvienta invisible. Compré plantas y las vi crecer en mis ventanas que daban al sur. Cociné comidas para una y las comí lentamente, saboreando sabores en lugar de apurarme a través de combustible para más trabajo. Tomé baños largos sin preocuparme de usar demasiada agua caliente o ocupar tiempo del baño que alguien más pudiera necesitar. Más importante, empecé a formar relaciones con gente que no sabía nada sobre la familia de La Croix, mi historia de servicio, o mi posición complicada entre empleada y miembro de familia. Mis vecinos me conocían simplemente como Rosa, la mujer callada en el 4B que siempre decía buenos días, y ocasionalmente traía galletas hechas en casa a las juntas del edificio. La liberación psicológica era extraordinaria. Por 12 años, cada interacción que había tenido era filtrada a través de mi papel como trabajadora doméstica.
Cada conversación era moldeada por el diferencial de poder entre empleador y empleada, aún después de mi elevación a estatus familiar. Ahora estaba conociendo gente como igual, vecinos, tenderos, otros estudiantes en la clase de italiano que me había inscrito en el centro cultural local. «Rosa, te ves diferente últimamente», observó Sophie una tarde cuando me visitó en el trabajo. Estaba en casa de la universidad para las vacaciones de primavera, y algo en mi comportamiento había captado su atención. Más, no sé, más como tú misma, supongo. Su comentario era más perceptivo de lo que probablemente se daba cuenta. Me estaba volviendo más como yo misma. O más bien, estaba descubriendo quién era mi yo, en realidad debajo de 12 años de servicio adaptativo y gratitud. La revelación llegó durante una conversación con mi maestra de italiano, una profesora retirada llamada señora Antonelli, que conducía clases en su apartamento en la Roma. Había pedido a cada estudiante describir su mayor reto en la vida, y me encontré explicando mi relación complicada con la familia para la que trabajaba. «Rosa», dijo después de que terminé, «hablas de esta gente como si te poseyeran». «Ay, no», protesté rápidamente. «Son muy buenos conmigo. Me tratan como familia. Los miembros de familia no tienen que ganarse su lugar en la mesa de cenar», respondió gentilmente. «Los miembros de familia no pierden sus recámaras cuando se necesitan hacer renovaciones. Los miembros de familia no tienen su amor descrito como inapropiado o excesivo». Sus palabras me pegaron como agua fría. Tenía razón, por supuesto. Los miembros reales de familia ocupan espacios sin disculpas, expresan amor sin permiso, y pertenecen por derecho en lugar de por buen comportamiento continuo. «Pero estoy agradecida», dije débilmente. «Sí cambiaron mi vida». «La gratitud es hermosa», dijo la señora Antonelli, «pero la gratitud por decencia humana básica sugiere que esperabas algo mucho peor». Esa noche, me senté en mi apartamento estudio pensando en su comentario. ¿Estaba agradecida por decencia humana básica? ¿Habían hecho 12 años de maltrato que tuviera tanta hambre de respeto que celebrara bondad ordinaria como generosidad extraordinaria? La respuesta era incómoda pero clara. Sí. Había estado tan agradecida por sobras que cuando finalmente me ofrecieron una comida apropiada, sentí que les debía mi vida. Había estado tan agradecida por respeto básico que cuando finalmente reconocieron mi humanidad, me sentí obligada a servirlos para siempre con aún mayor devoción. Pero la gratitud, empecé a entender, podía ser una prisión tan confinante como cualquier cuarto de sótano. La crisis que cambió todo pasó un jueves lluvioso en mayo. Llegué a la casa colonial para encontrar a la señora Caroline en la sala con su hermana Diana y su mejor amiga Patricia, ambas miembros regulares del círculo social de Polanco. Estaban tomando café y hablando en las voces bajas e intensas que usualmente significaban que se estaba intercambiando chisme. «¡Rosa!», gritó la señora Caroline mientras colgaba mi impermeable. «¿Podrías traernos algunas de esas galletas de almendra de la pastelería? ¿Y tal vez refrescar nuestro café?» Traje sus refrescos y me estaba preparando para salir del cuarto cuando la voz de la señora Caroline me paró. «Sabes, Rosa», dijo en un tono que inmediatamente me puso en guardia. «Diana apenas estaba preguntando sobre tu situación de vivienda. Le estábamos explicando qué maravilloso ha sido que hayas ganado tanta independencia». Diana, una mujer de facciones filosas con ojos calculadores, me sonrió con calidez falsa. «Debe ser tal alivio tener tu propio espacio después de todos estos años. Y en un barrio tan vibrante». La manera en que dijo «vibrante» dejó claro que quería decir algo más completamente. «La condesa es hermosa», respondí cuidadosamente. «Ay, estoy segura de que lo es», se unió Patricia. «Tan diversa, tan auténtica. Debes sentirte mucho más en casa ahí». Reconocí el lenguaje codificado, la manera educada en que las mujeres ricas y blancas expresaban su creencia de que gente como yo pertenecía en barrios diferentes que gente como ellas. Pero las siguientes palabras de la señora Caroline revelaron el propósito real de esta conversación. «En realidad nos estábamos preguntando», dijo, su voz tomando un tono engañosamente casual, «¿cómo te las estás arreglando financieramente con la renta y todo? La Ciudad de México es tan cara,
Y aún con tu aumento de sueldo, nos preocupa que te estés excediendo. Me las estoy arreglando muy bien. Gracias, dije. Por supuesto que sí, continuó suavemente. Pero Diana mencionó que su mucama está buscando compañera de cuarto. Alguien confiable y limpia para compartir gastos. Podría ser un arreglo más práctico para ti. La sugerencia fue presentada como consejo útil, pero entendí lo que realmente se estaba proponiendo. La mucama de Diana era una mujer llamada Carmen, que vivía en un apartamento pequeño en Iztapalapa. Lo compartía con otra trabajadora doméstica y viajaba más de 1 hora en cada dirección para trabajar para la familia de Diana. La señora Caroline estaba sugiriendo que abandonara mi independencia ganada duramente para volverme parte de un arreglo de vivienda de trabajadoras domésticas. Una configuración que reforzaría mi estatus como personal de servicio en lugar de adulta independiente. Es considerado de su parte pensar en mí, dije cortésmente, pero estoy muy feliz con mi situación de vivienda actual. Diana y Patricia intercambiaron miradas. Rosa, querida, dijo Diana con preocupación paternalista, solo queremos asegurarnos de que no estés tomando decisiones que podrían ser financieramente imprudentes. Vivir más allá de tus medios en un barrio caro, cuando hay opciones más accesibles. Bueno, no es muy práctico, ¿verdad? La condescendencia era impresionante. Estas mujeres, cuyos presupuestos mensuales de ropa excedían mi renta anual, me estaban dando una conferencia sobre responsabilidad financiera. Mujeres que nunca habían pagado por su propia vivienda, nunca se habían preocupado por costos de abarrotes, nunca habían tomado una decisión financiera sin consultar manejadores de fondos fiduciarios, me estaban explicando lo que podía y no podía pagar. Aprecio su preocupación, dije, mi voz manteniéndose estable a pesar de la ira construyéndose en mi pecho. Pero soy bastante capaz de manejar mis propias finanzas. La máscara de preocupación de la señora Caroline se resbaló ligeramente. Rosa, solo estamos tratando de ayudar. No hay necesidad de estar defensiva. No estoy siendo defensiva, respondí calmamente. Estoy siendo clara. Puedo pagar mi apartamento, disfruto mi barrio, y no necesito arreglos de vivienda alternativos. El silencio que siguió era espeso de tensión. Patricia y Diana se veían impactadas por lo que claramente percibían como insubordinación. La cara de la señora Caroline se había puesto pálida, luego sonrojada de ira. Bueno, dijo finalmente, su voz tensa, supongo que conoces tu propia situación mejor. Pero sus ojos prometían que esta conversación no había terminado. Después de que sus amigas se fueron, la señora Caroline me encontró en la cocina preparando la comida. Su comportamiento había cambiado de preocupación falsa a irritación apenas controlada. Rosa, necesito hablarte sobre lo que pasó antes, comenzó. Tu tono con mis huéspedes fue bastante grosero. Fui respetuosa pero clara sobre mis elecciones personales, respondí, sin alzar la vista de las verduras que estaba picando. Tus elecciones personales afectan a esta familia, espetó. Cuando estás luchando para pagar renta, cuando estás estresada sobre dinero, cuando estás viajando desde algún barrio trendy que es completamente impráctico, todo eso impacta tu desempeño aquí. Puse mi cuchillo y me volteé para verla. Señora Caroline, no estoy luchando para pagar renta. No estoy estresada sobre dinero. Y mi viaje es de 30 minutos, que es más corto que los viajes de muchas de sus amigas desde sus casas de campo en Valle de Bravo. Ese no es el punto, dijo, su voz alzándose. El punto es que estás tomando decisiones que priorizan tus propias preferencias sobre lo que es mejor para las necesidades de esta familia. ¿Lo que es mejor para las necesidades de esta familia? Repetí lentamente. ¿Quiere decir lo que es más conveniente para usted? Su cara se puso roja brillante. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todas las oportunidades que te hemos dado, ¿así respondes? ¿Con ingratitud e insolencia? Y ahí estaba, la máscara completamente caída, revelando lo que siempre había estado debajo. A pesar del aumento de sueldo, el cuarto de huéspedes, el asiento en su mesa de cenar, todavía se esperaba que fuera agradecida, deferente y principalmente preocupada por su conveniencia, mi independencia, mis elecciones personales.
Mi deseo de construir una vida más allá de sus necesidades inmediatas era visto como traición en lugar de desarrollo humano normal. Señora Caroline, dije en voz baja, estoy agradecida por las oportunidades que me ha dado, pero esas oportunidades no le dan propiedad de mi vida personal. ¿Propiedad? Se rió duramente. Rosa, no tendrías vida personal sin esta familia. No tendrías dinero para pagar algún apartamento sobrevalorado de la Condesa sin el sueldo que te pagamos. No habrías aprendido a hablar español apropiado sin la educación que proporcionamos. Todo lo que eres, todo lo que tienes, existe por nuestra generosidad. Sus palabras colgaron en el aire como gas venenoso. Esto es lo que realmente creía. Esto es lo que siempre había creído, aún durante los meses cuando había sido forzada a tratarme con aparente respeto e inclusión. En su mente, permanecía su creación, su proyecto, su propiedad disfrazada como su miembro de familia. Ya veo, dije finalmente. Algo en mi tono debe haberle advertido que había ido demasiado lejos, porque su expresión cambió de ira a control de daños. Rosa, no quiero sugerir. Por supuesto que tienes todo el derecho de tomar tus propias elecciones. Solo me preocupa que podrías estar excediéndote, preparándote para decepción o problemas financieros. Pero la verdad había sido hablada, y las dos lo sabíamos. No había manera de retirar la revelación de que veía mi identidad entera como algo que habían otorgado en lugar de algo que poseía por derecho de ser humana. Esa noche, me senté en mi apartamento estudio en la Condesa, pensando en las palabras de la señora Caroline. Todo lo que eres, todo lo que tienes, existe por nuestra generosidad. La declaración estaba destinada a disminuirme, a recordarme mi lugar, a tirarme de vuelta hacia dependencia agradecida. En lugar de eso, tuvo el efecto opuesto. Cristalizó algo que había estado sintiendo pero no podía articular, que mi valor, mis logros, mi capacidad para amor y trabajo y dignidad existían independientes de su reconocimiento o permiso. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, mi primer espacio que realmente me pertenecía en más de 20 años. Las plantas prosperando en mis ventanas, los libros que había elegido para mis estantes, las fotografías en mi pared, incluyendo varias de Ángela, con quien había estado chateando por video semanalmente desde mudarme por mi cuenta. Esta vida, pequeña como era, había sido construida por mis propias elecciones, sustentada por mi propio trabajo, enriquecida por mis propias relaciones. La señora Caroline estaba equivocada. No era su creación. Me había creado a mí misma, pieza por pieza, elección por elección, día por día, aún mientras servía en su hogar, el dinero que había ahorrado, las habilidades que había desarrollado, las relaciones que había construido, la dignidad que había mantenido. Nada de eso había sido otorgado por su generosidad. Todo eso había sido ganado por mi propia persistencia y fuerza. La revelación era tanto liberadora como aterrorizante. Si no era su creación, si mi valor no dependía de su aprobación, entonces no necesitaba quedarme en una situación que me disminuía. Podía elegir algo diferente. Por primera vez en 12 años, podía imaginar irme. La idea me aterrorizó. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Cómo me mantendría? ¿Cómo le explicaría a Ángela que estaba empezando de nuevo a los 57? Pero debajo del miedo había algo que no había sentido en décadas: emoción. La misma emoción que había sentido como mujer joven abordando un autobús hacia la Ciudad de México, segura de que podía construir algo mejor para mí y mi hija. Esa noche, llamé a Ángela. «Mami, suenas diferente», dijo inmediatamente. «¿Qué está pasando?» «Estoy pensando en hacer algunos cambios», le dije. «Cambios grandes». ¿Cómo qué? Le expliqué la conversación con la señora Caroline, la realización sobre mi propio valor, la posibilidad de dejar el hogar de la Croix completamente. Ángela escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. «Mami», dijo finalmente, «¿qué te tomó tanto tiempo?» Su respuesta era tan inesperada que me reí en voz alta. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dijo gentilmente, «he estado esperando 20 años a que te des cuenta de que mereces mejor que lo que te han estado dando. Aún las cosas buenas, aún las mejorías. Todo seguía siendo sobre su comodidad, sus necesidades, su cronología.
Has estado esperando permiso para tener una vida. No necesitas el permiso de nadie. Pero Ángela, tengo 57. ¿Qué si no puedo encontrar otro trabajo? ¿Qué si... Mami, para. Manejaste ese hogar como un CEO maneja una corporación. Criaste 3 niños que no eran tuyos con más cuidado y atención del que sus padres reales les dieron. Aprendiste inglés, ahorraste dinero, construiste habilidades, mantuviste relaciones y guardaste tu dignidad a través de 12 años de ser tratada como muebles caros que ocasionalmente necesitaban pulimento. Su confianza en mí era abrumadora y profundamente conmovedora. ¿Crees que realmente podría empezar de nuevo? Pregunté. Creo que podrías haber empezado de nuevo hace 10 años si hubieras creído en ti misma de la manera que yo creo en ti. Después de colgar, me senté en mi apartamento silencioso pensando sobre creencia. Por 12 años, había creído que la familia de Lacroix tenía la llave a mi seguridad y valor. Había creído que dejarlos significaba regresar a la incertidumbre y lucha que había experimentado cuando llegué por primera vez a la Ciudad de México. Había creído que su aprobación era más valiosa que mi propio autorrespeto. Pero ¿qué si creía algo diferente? ¿Qué si creía que 12 años de manejar su hogar complejo me habían dado habilidades que otros empleadores valorarían? ¿Qué si creía que mi experiencia, confiabilidad y ética de trabajo eran activos que podrían proporcionar seguridad en muchas situaciones diferentes? ¿Qué si creía que merecía empleadores que me vieran como profesional valiosa en lugar de como ayuda afortunada? La mañana siguiente, fui al trabajo con un nuevo sentido de propósito. En lugar de solo realizar mis deberes, empecé a observar y documentar exactamente lo que esos deberes involucraban. Manejaba personal de 4 empleados de medio tiempo. Coordiné con vendedores, contratistas y proveedores de servicios. Mantuve horarios detallados para 3 miembros de familia con calendarios complejos. Manejé información financiera sensible, correspondencia personal y asuntos confidenciales familiares. Planeé eventos, manejé presupuestos y resolví crisis del hogar con habilidad diplomática. En papel, la descripción de mi trabajo se veía menos como servicio doméstico y más como asistencia ejecutiva o manejo del hogar, posiciones que, en otros contextos, podrían venir con respeto profesional y compensación competitiva. Ese fin de semana, actualicé mi currículum por primera vez en más de una década. El documento que emergió era impresionante. 12 años de empleo continuo con responsabilidades crecientes. Referencias que podían hablar de mi confiabilidad, discreción y capacidades profesionales. Habilidades en manejo, coordinación, presupuesto y resolución de problemas que se extendían mucho más allá de limpieza de casa básica. No era solo una sirvienta que había tenido suerte de ser tratada bien. Era una profesional con experiencia extensa en manejo del hogar y coordinación familiar. La distinción importaba más de lo que había realizado. El lunes por la mañana, llegué al trabajo para encontrar a la señora Caroline, esperándome en la cocina con su laptop abierta y papeles esparcidos por el mostrador. Se veía como si no hubiera dormido bien. «Rosa, he estado pensando sobre nuestra conversación de la semana pasada», comenzó sin preámbulo. «Me doy cuenta de que pude haber sonado dura. Esa no fue mi intención. Esperé, sabiendo que venía más. He estado discutiendo la situación con Richard, y hemos decidido ofrecerte un aumento», continuó. «Un aumento significativo. 20% de aumento, efectivo inmediatamente, más una estructura de bono de fin de año ligada a la operación suave del hogar. La oferta era sustancial, suficiente para hacer mi situación financiera genuinamente cómoda, en lugar de meramente manejable. También era claramente calculada para asegurar mi servicio continuo, sin direccionar ninguno de los problemas subyacentes sobre respeto, autonomía o reconocimiento profesional. «Eso es muy generoso», dije cuidadosamente. «Te valoramos, Rosa», dijo, su voz tomando el tono sincero que usaba cuando trataba de convencer a alguien de algo. «No queremos perderte. Eres irreemplazable». «Irreemplazable», repetí. «Absolutamente. Nadie podría manejar este hogar como lo haces tú. ¿Nadie entiende las necesidades de nuestra familia como tú? Dependemos de ti completamente». Sus palabras estaban destinadas a ser halagadoras,
pero revelaron el problema esencial. No era valorada como persona con mis propias metas y aspiraciones. Era valorada como herramienta únicamente efectiva para manejar sus vidas. Mi irreemplazabilidad era sobre su conveniencia, no mi valor. Aprecio la oferta, dije. Necesitaré algo de tiempo para pensarlo. La señora Caroline parpadeó, claramente no esperando vacilación. ¿Tiempo para pensar? Rosa, es un aumento del 20%. La mayoría de la gente estaría emocionada. Estoy agradecida por la oferta, respondí, pero cualquier cambio significativo en mi empleo merece consideración cuidadosa. Por primera vez, estaba tratando mi relación con la familia Delacroix como arreglo profesional sujeto a negociación en lugar de deuda personal que requería gratitud eterna. El cambio en mi lenguaje y comportamiento era sutil pero inconfundible. La expresión de la señora Caroline se tensó. ¿Qué exactamente necesitas considerar? Si esta posición todavía se alinea con mis metas profesionales y necesidades personales, dije calmamente. Las palabras colgaron entre nosotras como declaración de independencia. Estaba reclamando el derecho de tener metas profesionales y necesidades personales que existían separadamente de sus requerimientos. Estaba sugiriendo que mi empleo continuado era elección en lugar de inevitabilidad. ¿Metas profesionales?, preguntó, su voz alzándose ligeramente. Rosa, ¿qué metas profesionales? Esta es tu profesión. Eres manejadora del hogar. Esto es lo que haces. Pero estaba equivocada. Manejo del hogar era lo que hacía, no quién era. Y después de 12 años de hacerlo excepcionalmente bien, había ganado el derecho de considerar si quería continuar haciéndolo en su hogar bajo sus términos. Les haré saber mi decisión para el final de la semana, dije. Esa tarde, llamé a 3 agencias de empleo que se especializaban en posiciones de manejo del hogar y asistencia ejecutiva. Las conversaciones fueron reveladoras. Mi experiencia con la familia Delacroix, propiamente presentada, me hacía candidata extremadamente atractiva para posiciones similares con familias que podrían valorar experiencia profesional sobre gratitud personal. ¿12 años con la misma familia?, dijo una agente admirativamente. Eso es extraordinario en este campo. ¿Y pueden proporcionar referencias? Absolutamente. Rosa, tengo 3 familias ahora mismo que estarían muy interesadas en hablar contigo. Todas ofrecen salarios competitivos, beneficios profesionales y límites claros entre trabajo y tiempo personal. ¿Cuándo estarías disponible para entrevistas? La facilidad con la que potencialmente podía hacer transición a nuevo empleo era tanto emocionante como humillante. Me había quedado con la familia Delacroix, no porque no tenía otras opciones, sino porque me había convencido de que les debía lealtad sin importar cómo me trataran. Pero la lealtad, estaba aprendiendo, debería fluir en ambas direcciones. Y después de 12 años de servicio incuestionable, había ganado el derecho de esperar lealtad en retorno. Lealtad que se mostrara como respeto, compensación justa y reconocimiento de mis capacidades profesionales. El jueves por la noche, tomé mi decisión. Aceptaría el aumento de la señora Caroline y me quedaría con la familia, pero con nuevos términos que reflejaran mi valor profesional y límites personales. Si no podían aceptar esos términos, buscaría otras oportunidades con empleadores que pudieran. El viernes por la mañana, pedí una junta formal con el señor y la señora Delacroix. Parecían sorprendidos por el tono formal, pero accedieron a reunirse en la sala después del desayuno. He pensado cuidadosamente sobre su oferta generosa, comencé, y me gustaría aceptar el aumento. También me gustaría proponer algunos cambios adicionales a mis términos de empleo. El señor Richard se inclinó hacia adelante con interés. La expresión de la señora Caroline se volvió cautelosa. Me gustaría un contrato de empleo escrito que defina claramente mis deberes, horario de trabajo y límites profesionales. Continué. Me gustarían 2 semanas de vacaciones pagadas por año, beneficios de seguro médico y un proceso formal de revisión de desempeño. Los dos me miraron en silencio. También me gustaría que mi título cambiara de personal del hogar a manejadora del hogar, con tarjetas de presentación y reconocimiento profesional que refleje mis responsabilidades reales. Continué. «¿Rosa?», dijo la señora Caroline lentamente. «Esto suena como demandas, no peticiones».
Son estándares profesionales, respondí calmamente. Estándares que reflejan 12 años de servicio excepcional y mis calificaciones para empleo continuado. El señor Richard estaba asintiendo pensativamente. Rosa, todo esto parece razonable para alguien con tu experiencia y responsabilidades. En realidad me sorprende que no hayamos formalizado tu posición antes. Pero la señora Caroline se veía como si la hubiera traicionado personalmente. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo, su voz tensa de ira. ¿Esto es lo que quieres? ¿Contratos y revisiones de desempeño y tarjetas de presentación? Te tratamos como familia. ¿Y quieres tratarnos como clientes? Su reacción reveló todo lo que necesitaba saber sobre la incompatibilidad fundamental de nuestras perspectivas. Quería lealtad y devoción nivel familiar, combinada con control y autoridad nivel empleada. Yo quería respeto y límites profesionales combinados con compensación justa y expectativas claras. Señora Caroline, dije gentilmente, los miembros de familia no necesitan contratos de empleo porque pertenecen incondicionalmente. Los empleados necesitan contratos porque la relación es profesional en lugar de personal. Le estoy pidiendo que escoja qué tipo de relación realmente tenemos. El silencio se extendió incómodamente. Finalmente, el señor Richard habló. Rosa, creo que tus peticiones son enteramente razonables. De hecho, están atrasadas. Caroline, ¿no estás de acuerdo? La cara de la señora Caroline pasó por varias expresiones antes de asentarse en disgusto resignado. Bien, dijo rígidamente. Si eso es lo que necesitas para sentirte segura en tu posición. Pero todos sabíamos que su acuerdo a regañadientes era el principio del fin. Nunca me perdonaría por forzarla a reconocer que nuestra relación era profesional en lugar de familiar. Nunca me perdonaría por demandar respeto como derecho en lugar de aceptarlo como regalo. El contrato fue elaborado en una semana, y firmarlo se sintió como pequeña ceremonia de graduación. Por primera vez en 12 años, mis términos de empleo eran claros, mis límites estaban definidos, y mi estatus profesional fue oficialmente reconocido. Pero la victoria era temporal. Durante los meses siguientes, la señora Caroline comenzó una campaña sutil para hacerme arrepentir de mi nueva asertividad. Cumplió con la letra de nuestro acuerdo mientras violaba su espíritu en cada oportunidad. Haría peticiones justo fuera de mis horas de trabajo definidas. Luego actuaría dolida cuando le recordara de nuestros límites. Asignaría tareas que técnicamente caían dentro de mi descripción de trabajo, pero estaban claramente diseñadas para probar mi voluntad de acertar mis límites profesionales. Las reacciones de los niños fueron mixtas. Madison parecía confundida por la formalización de mi papel, pero gradualmente lo aceptó. Connor abiertamente resentía los cambios, quejándose de que me había vuelto difícil y exigente. Sophie, ahora en la universidad, era la más apoyadora, diciéndome en privado que respetaba mi decisión de defenderme. El señor Richard honró el acuerdo completamente y parecía respetar mi profesionalismo más de lo que había respetado mi gratitud. Pero aún su apoyo no podía contrarrestar la determinación de la señora Caroline de probar que mis demandas de respeto profesional habían sido inapropiadas e ingratas. La confrontación final llegó en noviembre, casi exactamente un año después de que el señor Richard me había encontrado comiendo sobras detrás del refrigerador. La señora Caroline me llamó a la sala donde estaba sentada con la misma postura formal que usaba para despedir proveedores de servicio. Rosa, comenzó sin preámbulo, quiero que sepas que esto no es personal, pero hemos decidido hacer algunos cambios a nuestra estructura de manejo del hogar. Me senté a través de ella, mi corazón ya sabiendo lo que venía. Vamos a hacer transición a un modelo basado en servicios, continuó. En lugar de tener personal doméstico que vive en casa, estaremos contratando contratistas individuales para servicios específicos según sea necesario. Servicios de limpieza, catering, asistencia personal, todo en base de proyecto en lugar de empleo tiempo completo. Las palabras eran corporativas y frías, pero el mensaje era claro. Me estaba despidiendo. Ya veo, dije calmamente. ¿Y cuándo tomaría efecto esta transición? Nos gustaría darte aviso generoso, dijo, claramente orgullosa de su propia magnanimidad.
60 días para encontrar otro empleo. Y por supuesto, proporcionaremos referencias excelentes y un paquete de liquidación sustancial. Asentí lentamente, procesando la información. Después de 13 años de servicio, 12 años de dedicación y un año de finalmente defenderme por respeto profesional, me estaba deshaciéndose como cualquier otro vendedor insatisfactorio. ¿Puedo preguntar qué provocó esta decisión? Pregunté. La máscara de profesionalismo corporativo de la señora Caroline se resbaló ligeramente. Rosa, te has vuelto diferente, menos flexible, menos acomodaticia, más enfocada en tus derechos que en nuestras necesidades. Ha creado una dinámica incómoda que sentimos que no está funcionando para nadie. Y ahí estaba, la verdad debajo del lenguaje corporativo. Me había vuelto insuficientemente agradecida, insuficientemente deferente, insuficientemente dispuesta a priorizar su comodidad sobre mi dignidad profesional. Mi año de acertar límites y demandar respeto me había hecho inadecuada para empleo continuo. Entiendo, dije, pero algo en mi tono debe haberla sorprendido, porque se inclinó hacia adelante con preocupación repentina. Rosa, espero que sepas que esto no es personal. Genuinamente nos importas y queremos lo mejor para tu futuro. Sonreí, una sonrisa real, no la expresión cortés que había perfeccionado durante años de servicio. Señora Caroline, esto es lo más personal que ha hecho jamás, y honestamente, podría ser lo más bondadoso. Su confusión era visible. No entiendo. Por 13 años, he estado esperando su aprobación, su aceptación, su reconocimiento de mi valor. He medido mi éxito por su satisfacción y mi seguridad por su tolerancia continua. Pero me acaba de liberar de todo eso. Me paré, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Me ha dado permiso de encontrar empleadores que valoren excelencia profesional en lugar de gratitud personal. Me ha dado permiso de trabajar para gente que vea límites como saludables en lugar de amenazantes. Me ha dado permiso de descubrir lo que realmente valgo en un mercado profesional que juzga desempeño en lugar de deferencia. La cara de la señora Caroline se había puesto pálida. Rosa, si sientes que hemos sido injustos, has sido exactamente quien es. Interrumpí gentilmente, y ahora llego a ser exactamente quien soy en otro lugar. Esa noche llamé a Ángela para compartir las noticias. Su reacción fue inmediata y jubilosa. Mami, esto es lo mejor que te podría haber pasado. Tengo 58 años y estoy desempleada, dije, aunque estaba sonriendo mientras lo decía. Tienes 58 años y eres libre, me corrigió. Por primera vez desde que tenía 4 años, puedes elegir lo que sigue basado en lo que quieres, en lugar de lo que alguien más necesita. Sus palabras me pegaron como luz solar. Tenía razón. Por primera vez en más de 2 décadas, no tenía obligación de priorizar las necesidades de alguien más sobre mis propios sueños. Ningún compromiso que requiriera que sacrificara mi propio crecimiento por la comodidad de alguien más. Ninguna lealtad que demandara que aceptara menos de lo que merecía. Era libre para descubrir quién podría ser Rosa Martínez cuando no estuviera ocupada siendo agradecida por sobras. La mañana siguiente, llamé a la agencia de empleo con la que había hablado meses antes. La agente me recordó inmediatamente. Rosa, timing perfecto. Tengo una posición que sería ideal para ti. Una familia encantadora en Polanco. Ambos padres son doctores. 3 niños. Buscan manejadora del hogar que pueda trabajar independientemente, tomar decisiones y mantener límites profesionales. El sueldo es 40% más alto que la tasa del mercado porque valoran experiencia sobre disponibilidad. ¿40% más alto? Pregunté, apenas pudiendo creerlo. Han tenido malas experiencias con personal que era demasiado agradecido y deferente, explicó. Quieren a alguien que conoce su propio valor y no tiene miedo de comunicarse profesionalmente. Alguien que vea manejo del hogar como carrera en lugar de solo trabajo. El proceso de entrevista era diferente a cualquier cosa que había experimentado con la familia Delacroix. La doctora Susan y el doctor Michael Rosenberg me trataron como consultora profesional que esperaban contratar en lugar de suplicante que podrían elegir ayudar. Preguntaron sobre mi filosofía de manejo, mis sistemas organizacionales y mi aproximación a mantener balance trabajo-vida.
Nuestra manejadora anterior del hogar se quemó porque no podía establecer límites, explicó la doctora Susan. Trabajó días de 18 horas, nunca tomó vacaciones, y eventualmente nos resintió por depender de su disponibilidad. Aprendimos que límites profesionales en realidad hacen mejores relaciones de trabajo. Me ofrecieron la posición al final de nuestra segunda junta. El sueldo era, indeed, 40% más alto de lo que había estado ganando con la familia de Lacroix, aún después de mi aumento final. Más importante, ofrecían respeto, expectativas claras y apreciación genuina por experiencia profesional. Le di mi aviso de 2 semanas a la señora Caroline la mañana siguiente. Su reacción fue mezcla de shock y pánico apenas contenido. ¿Ya?, preguntó. Rosa, no tienes que apurarte a nada. Tómate tu tiempo. Asegúrate de que estés tomando la decisión correcta. Pero las dos sabíamos que estaba tomando exactamente la decisión correcta. Por primera vez en mi vida adulta, estaba eligiendo mi siguiente paso desde posición de fuerza en lugar de desesperación. Mi último día en la casa colonial de Lacroix fue surreal. Después de 13 años de servicio, me iba con 2 maletas de pertenencias personales y un sentido de completitud que nunca había esperado sentir. Los niños dijeron sus despedidas torpemente. Madison y Connor con distancia cortés. Sophie con calidez genuina y promesa de mantenerse en contacto. El señor Richard me dio la mano formalmente y me agradeció por mis años de dedicación. Rosa, quiero que sepas que encontrarte comiendo detrás de ese refrigerador fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. No por lo que estabas haciendo, sino por lo que habíamos permitido que pasara. Espero que encuentres el respeto y reconocimiento que mereces en tu nueva posición. La despedida de la señora Caroline fue fríamente cortés. Buena suerte en tus esfuerzos futuros, Rosa. Espero que seas muy feliz con tu nuevo arreglo. Pero mientras caminaba por sus escalones frontales por última vez, cargando mis pertenencias hacia mi nueva vida, escuché algo que me paró en seco. De la ventana de la cocina venía el sonido de la señora Caroline llorando. No las lágrimas corteses de decepción social, sino los sollozos crudos de alguien que había perdido algo irreemplazable. Por 13 años, había sido indestructible en su mundo, siempre presente, siempre confiable, siempre agradecida por las migajas de reconocimiento que eligiera ofrecer. Mi partida significaba que tendría que reconstruir sistemas que había mantenido, reemplazar conocimiento que había acumulado, y encontrar a alguien más capaz del manejo del hogar sin costuras que había dado por hecho. Pero más que eso, mi partida significaba que tenía que confrontar la realidad de cómo había tratado a alguien que había amado a su familia, servido sus necesidades y pedido solo dignidad básica en retorno. Me paré en Avenida Masaryk escuchándola llorar, y por primera vez en 13 años, sentí genuina lástima por la señora Caroline de Lacroix. 6 meses después, estaba prosperando en mi nueva posición con la familia Rosenberg. Mis días eran estructurados, mis responsabilidades eran claras, y mis capacidades profesionales eran tanto reconocidas como recompensadas. Tenía mi propio espacio de oficina, mi propia autoridad de presupuesto, y mi propio horario de horas razonables con tiempo libre genuino. Más importante, había reconstruido mi relación con Ángela. Me visitó para el Día de Acción de Gracias en mi apartamento en La Condesa, donde cocinamos juntas, reímos juntas y compartimos historias como la madre e hija que siempre habíamos sido, pero rara vez habíamos tenido tiempo de ser. «Mami», dijo mientras limpiábamos platos después de nuestro festín, «te ves más joven ahora de lo que te veías hace 5 años». Caché mi reflejo en la ventana de mi apartamento, canosa pero sonriendo, cansada pero contenta, 58 años, y finalmente cómoda en mi propia piel. Me siento más joven también, admití. ¿Qué cambió? Pensé sobre su pregunta mientras secaba nuestros platos. Dejé de esperar permiso para valorarme, dije finalmente. Esa Navidad, recibí una tarjeta de Sophie de Lacroix, ahora estudiante de 2º año estudiando justicia social. Adentro había escrito: «Rosa, gracias por mostrarme que defenderte a ti misma no es egoísta. Es necesario. Cambiaste cómo pienso sobre respeto y lo que la gente merece solo por ser humana.
Espero que sepas que verte encontrar tu propio valor me enseñó a buscar el mío también. Sus palabras me trajeron lágrimas a los ojos, pero eran lágrimas de orgullo en lugar de tristeza. Al aprender a respetarme, aparentemente había enseñado a alguien más a hacer lo mismo. Una noche en marzo, estaba caminando a casa del trabajo cuando vi una figura familiar adelante de mí en la banqueta. La señora Caroline Delacroix estaba saliendo de un restaurante en La Condesa, viéndose cansada y más vieja de lo que recordaba. Estaba sola, lo que era extraño. Rara vez iba a cualquier lado sin familia o amigos. Me vio al mismo tiempo que yo la vi, y por un momento las dos nos congelamos con la incomodidad de encuentro inesperado. Entonces caminó hacia mí, su expresión incierta. «Rosa», dijo en voz baja. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias», respondí cortésmente. «¿Cómo está la familia?» «Estamos arreglándonosla», dijo, aunque algo en su tono sugería que arreglarse era más difícil de lo que quería admitir. «Hemos intentado varios servicios de manejo del hogar, pero ninguno realmente entiende nuestras necesidades de la manera que tú lo hacías». Asentí cortésmente, pero no respondí. Sus retos de personal ya no eran mi problema que resolver. «Rosa», dijo de repente, su voz tomando calidad suplicante que nunca había escuchado antes. «Quiero que sepas que te extrañamos. Todos nosotros. La casa se siente diferente sin ti. Estoy segura de que encontrarán la solución correcta», dije gentilmente. «Tú», comenzó. Luego se paró. «No, no importa. Eso no sería justo para pedir». Pero sabía lo que había estado a punto de pedir. Quería que regresara, que reasumiera mi papel como su fundación invisible, que regresara a posición donde su comodidad importara más que mi dignidad. «Señora Caroline», dije suavemente, «espero que encuentre personal que sirva a su familia tan bien como yo lo hice, y espero que los trate mejor de lo que me trató a mí». Su cara se desplomó ligeramente. «Rosa, sé que cometí errores. Sé que podría haber sido más bondadosa, más apreciativa. Si pudiera hacerlo otra vez. Pero no puede hacerlo otra vez», interrumpí gentilmente. «Solo puede hacerlo mejor con la próxima persona». Nos despedimos cordialmente. Dos mujeres que habían compartido 13 años de intimidad complicada, pero que ahora pertenecían a mundos diferentes. Mientras caminé a casa a mi apartamento, sentí un profundo sentido de cierre. El capítulo de mi vida que había sido definido por sus necesidades, su aprobación y su versión de gratitud finalmente estaba completo. Ahora estaba escribiendo nuevos capítulos definidos por mis propias elecciones, mi propio valor y mi propio entendimiento de lo que merecía del mundo. 2 años después de dejar la familia Delacroix, recibí una llamada telefónica inesperada. Ángela se iba a casar en Oaxaca y quería que volara para la boda. No para trabajar, no para servir, sino simplemente para ser su madre. «Quiero que me acompañes al altar, mami», dijo entre lágrimas. «Quiero que todos vean a la mujer que sacrificó tanto, pero nunca dejó de luchar por algo mejor». Parada en esa iglesia en Oaxaca, viendo a mi hija casarse con un hombre que la adoraba, entendí que cada decisión difícil que había tomado, incluyendo la más dura, la decisión de finalmente valorarme, había llevado a este momento de alegría pura. Después de la ceremonia, Ángela y yo nos sentamos en la playa donde solía llevarla cuando era pequeña. El sol se estaba poniendo sobre agua que brillaba como diamantes esparcidos, y mi hija se recostó contra mi hombro de la manera que lo hacía cuando tenía 4 años. «Mami, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado Oaxaca?», preguntó. «¿Dejarme para trabajar para ellos?». Pensé sobre su pregunta por largo tiempo antes de contestar. «Me arrepiento de cuánto tiempo me tomó darme cuenta de que merecía mejor», dije finalmente. «Me arrepiento de no haberme defendido antes. Me arrepiento de dejar que me convencieran de que gratitud significaba aceptar menos de lo que valía. ¿Pero te arrepientes del sacrificio?». «No, mijita, porque el sacrificio me enseñó fuerza, y la fuerza me enseñó mi propio valor, y mi valor me trajo de vuelta a casa contigo. Mientras te hablo ahora, donde quiera que estés, cualquiera que sea la hora, quiero que sepas esto. Si estás trabajando para alguien que te hace sentir invisible, si estás sirviendo a gente que toma tu dedicación por hecho, si estás comiendo sobras cuando mereces un lugar en la mesa,
No es demasiado tarde para elegir diferente. Tu valor no está determinado por la gratitud de alguien más. Tu valor no es condicional en la aprobación de alguien más. Tu derecho a respeto, dignidad y trato justo existe simplemente porque eres humana, no porque lo hayas ganado a través de años de servicio perfecto. Aprendí esta lección a los 58, pero tú no tienes que esperar tanto. Puedes elegir valorarte hoy, demandar el respeto que mereces hoy, alejarte de situaciones que te disminuyen hoy. Dime, ¿alguna vez te has sentido invisible en la casa de alguien más? ¿Has servido a gente que veía tu amor como su derecho en lugar de tu regalo? ¿Has comido sobras mientras otros festejaban, literal o figurativamente? Si esta historia te llegó al corazón, si te reconociste en mi jornada de servicio invisible a valor visible, por favor deja un comentario abajo. Comparte tu historia si te sientes cómoda haciéndolo. A veces lo más poderoso que podemos hacer es simplemente reconocer que no estamos solas en nuestras luchas. Y si conoces a alguien que está trabajando con dedicación y corazón, pero no está recibiendo el reconocimiento que merece, por favor comparte esta historia con ellas. A veces necesitamos escuchar de alguien más que merecemos mejor antes de poder creerlo nosotras mismas. Dale like y suscríbete para ayudar a este mensaje, llegar a otra mujer que trabaja con dedicación y corazón, pero que podría haber olvidado su propio valor en el camino. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial, lleno de historias igual de conmovedoras. Lo puedes encontrar aquí, haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Gracias por escuchar mi historia, por ver mi valor, y por creer que cada persona que sirve a otros con amor merece el mismo amor y respeto en retorno. Te veo en la próxima historia.